Muchas de estas plataformas me han impedido entrar de verdad y exponer lo que realmente quiero exponer. Es el antiguo compañero de celda de R. Kelly, y por fin revela lo que realmente está pasando con el rapero entre rejas. Porque, por si no lo sabéis, R. Kelly lo está pasando mal. R. Kelly fue sacado contra su voluntad por los guardias de la prisión y no se le permitió recibir tratamiento. Dicen que esto podría matarlo debido a los coágulos de sangre y a la atención que, según ellos, no está recibiendo. Tenemos todos los detalles, y la situación involucra a algunos nombres importantes. Entremos en materia. El juego del asesinato, luchando por la vida tras las rejas. Vale, R. Kelly lo está pasando realmente mal entre rejas, y gran parte de lo que ha estado sucediendo se ha mantenido en secreto. Al menos hasta junio de 2025, cuando su equipo legal, liderado por el abogado Beau Brindley, presentó lo que podría ser una de las mociones legales más explosivas de los últimos tiempos. Presentada en un tribunal federal de Chicago, la moción exigía la liberación inmediata de Kelly y su traslado a arresto domiciliario, alegando que funcionarios de la Oficina de Prisiones, junto con miembros de la Hermandad Aria, estaban presuntamente involucrados en un complot para asesinarlo. Se trata de personas que buscan matar al señor Kelly antes que permitir que se exponga la conducta criminal corrupta de quienes fabricaron sus condenas. Pero no se trataba solo de abogados haciendo afirmaciones dramáticas para sacar a su cliente de la cárcel. La moción incluía una declaración jurada de un testigo clave, alguien que afirmaba tener conocimiento de primera mano del complot para asesinar a Kelly. El protagonista de estas acusaciones es Michael Glenn Stein, un recluso terminal que se identificó como uno de los líderes de la Hermandad Aria. Según una declaración jurada de Stein, 3 funcionarios de la Oficina de Prisiones de la Institución Correccional Federal de Butner, en Carolina del Norte, le ofrecieron la libertad a cambio del asesinato de Kelly. El señor Stein, en su declaración, ha expuesto la razón que se le dio. Y la razón es que el señor Kelly estaba a punto de revelar algunos hechos que serían extremadamente incendiarios y perjudiciales para la Oficina de Prisiones y el Departamento de Justicia. Y por eso, la Oficina de Prisiones ordenó a Michael Glenn Stein que fuera a Butner y ejecutara a R. Kelly. Y el señor Stein lo dejó claro y nos dio detalles extraordinarios cuando hablamos con él. No utilizamos esta información hasta que fuimos allí y nos reunimos con el señor Stein durante horas. Y él nos lo contó con todo lujo de detalles. Que no es la primera vez que ocurre esto, que ocurre todo el tiempo, pero que la Hermandad Aria ha recibido órdenes de cometer asesinatos y palizas a instancias de los funcionarios de prisiones durante años. Según el abogado de Kelly, Beau Brindley, a Stein le dijeron que Kelly estaba a punto de revelar información que sería extremadamente incendiaria y perjudicial para la Oficina de Prisiones y el Departamento de Justicia. La solución, según las acusaciones, era eliminar a Kelly antes de que pudiera soltar la lengua. Pero lo que hace que esta historia sea aún más retorcida es que Stein afirma que le ofrecieron un trato muy específico. Y le han dicho que si lo hace, es un paciente terminal de cáncer. Va a morir en un futuro próximo. Eso es un hecho. Y le han dicho que será trasladado y tendrá la oportunidad de marcharse. Y Michael Glenn Stein tiene antecedentes de fuga de la Oficina de Prisiones. Ya se había fugado anteriormente. Por eso pasó tanto tiempo en la prisión de máxima seguridad ADX Supermax de Florence. Y, de repente, lo trasladaron a este centro de seguridad relativamente baja en Butner y lo pusieron cerca de R. Kelly. Eso es un hecho. Según las acusaciones, a Stein, que se está muriendo de cáncer, le dijeron que sería trasladado a otro centro y que se le daría la oportunidad de escapar, lo que le permitiría morir como un hombre libre en lugar de encerrado. Stein tiene antecedentes de fuga de centros de la Oficina de Prisiones y anteriormente había estado recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Supermax de Florence, lo que hace que la oferta de fuga sea especialmente creíble. Pero ocurrió algo inesperado. En lugar de llevar a cabo el presunto asesinato, Stein afirma que cambió de opinión. Stein llegó a la unidad penitenciaria de Kelly en marzo de 2025 y los funcionarios de la BOP le ordenaron que matara a Kelly, pero en lugar de cumplir la orden, Stein informó a Kelly del complot. Según el abogado de Kelly, Stein reveló que este tipo de acuerdos, en los que los funcionarios de la prisión supuestamente ordenan a los miembros de las bandas que cometan actos violentos, ocurren todo el tiempo, y que la Hermandad Aria ha recibido órdenes de cometer asesinatos y palizas a instancias de los funcionarios de la prisión durante años. Si esto es cierto, supondría una corrupción sistemática del sistema penitenciario federal que va mucho más allá del caso de Kelly. Pero el supuesto complot no terminó con la negativa de Stein.
Los abogados de Kelly afirman que en junio de 2025 se enteraron de que un segundo miembro de la Hermandad Aria también había recibido instrucciones de los funcionarios de la prisión para matar tanto a Kelly como a Stine, y que se han mantenido conversaciones sobre envenenar la comida del comedor y el economato. Se han mantenido conversaciones con el señor Stein sobre apuñalamientos. Este es el tipo de métodos que se han barajado. Las acusaciones incluyen métodos específicos que supuestamente se barajaron para llevar a cabo el asesinato, entre ellos, envenenar la comida de Kelly en el comedor o en la tienda de la prisión, y apuñalamientos. Tras la presentación de la moción de emergencia, la situación de Kelly supuestamente se complicó aún más. Según se informa, Kelly fue trasladado a régimen de aislamiento en la prisión federal de Butner, donde su equipo legal afirma que no puede ponerse en contacto con su familia y se encuentra en condiciones infestadas de arañas. El equipo legal de Kelly sostiene que el aislamiento es una represalia por revelar el presunto complot de asesinato y no una medida de protección. Al parecer, Kelly tiene demasiado miedo para comer la comida de la prisión o utilizar los productos de la tienda, ya que cree que pueden estar envenenados. Pero el complot de asesinato es solo una parte de una conspiración más amplia que alega el equipo legal de Kelly. Afirman que todo el caso contra Kelly se basó en violaciones constitucionales y en la mala conducta de la fiscalía. Bueno, déjeme decirlo así, no es que no haya pruebas. Tenemos pruebas, y ya hemos presentado una de ellas en forma de declaración firmada por Kishan Mogadamudi, el antiguo compañero de celda de Robert. En ella, describe que los fiscales le ofrecieron una reducción de la pena a cambio de robar la correspondencia privilegiada entre el señor Kelly y su abogado. Según el abogado de Kelly, tienen pruebas de que el antiguo compañero de celda de Kelly fue reclutado por los fiscales para robar comunicaciones entre abogado y cliente. El compañero de celda, Kishan Mogadamudi, proporcionó una declaración firmada en la que afirmaba que los guardias de la prisión facilitaron el robo de estos documentos, que fueron copiados por un investigador de la oficina de prisiones y utilizados en los juicios de Kelly. Si esto es cierto, supondría una violación masiva de los derechos constitucionales de Kelly y podría anular sus condenas. Los fiscales federales han respondido a estas acusaciones con un lenguaje despectivo que revela su opinión sobre las afirmaciones de Kelly. El 16 de junio de 2025, los fiscales desestimaron las acusaciones de Kelly sobre el complot para asesinarlo, calificándolas de fantásticas, profundamente poco serias y una burla del daño sufrido por sus víctimas. También describen a Kelly como un pederasta en serie y sin remordimientos, y argumentan que sus acusaciones son una burla del daño sufrido por sus víctimas. Los fiscales sostienen que el internamiento de Kelly en régimen de aislamiento demuestra que los funcionarios de la prisión se toman en serio sus preocupaciones por su seguridad, lo que contradice la versión de un complot para asesinarlo. En una medida que demuestra lo desesperada que se ha vuelto la situación de Kelly, su equipo legal ha apelado directamente al presidente Donald Trump para que le conceda el indulto presidencial. Por supuesto, vamos a buscar todas las oportunidades para, en primer lugar, asegurarnos de que Robert Kelly no sea asesinado. Y en segundo lugar, para que sea liberado basándonos en lo que creemos y demostraremos que es un proceso judicial corrupto, del tipo que el presidente Trump ha prometido erradicar. Los abogados de Kelly han apelado públicamente al presidente Donald Trump para que le conceda el indulto presidencial, argumentando que Kelly es víctima de una conducta indebida por parte de la fiscalía y que Trump, que también se ha enfrentado a investigaciones judiciales, comprendería la difícil situación de Kelly. La apelación a Trump parece ser estratégica, citando como precedente la reciente conmutación de la pena del cofundador de Gangster Disciples, Larry Hoover. Sin embargo, según las últimas informaciones, no se ha concedido ningún indulto. El caso de Kelly plantea cuestiones más amplias sobre la persecución sistemática de hombres negros poderosos en Estados Unidos. Su antiguo compañero de celda, Ronnie Bowe, establece conexiones entre la situación de Kelly y otros casos de gran repercusión mediática. Está denunciando lo que le están haciendo a todos los negros en Estados Unidos. Están violando nuestros derechos humanos. El caso de R. Kelly también. Están violando los derechos humanos de ese hombre. Larry Hoover. También están violando sus derechos humanos. Le han montado otro caso falso. A pesar de las acusaciones de complot para asesinar a 2 personas, las batallas legales de Kelly en el sistema judicial tradicional han sido en gran medida infructuosas. El 12 de febrero de 2025, el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de los Estados Unidos confirmó la condena de Kelly y la pena de 30 años, rechazando los argumentos sobre la insuficiencia de las pruebas, la parcialidad de los miembros del jurado y el uso indebido de las leyes contra el crimen organizado. La abogada de Kelly,
Jennifer Bonjean, tiene previsto recurrir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, alegando que la Fiscalía se ha extralimitado. Sin embargo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó en octubre de 2024 la apelación de Kelly contra la condena de Chicago. A pesar de las batallas legales y las supuestas amenazas, Kelly sigue siendo creativo mientras está encarcelado. En una entrevista en un podcast de marzo de 2025 con Inmate Tea with A&P, afirmó haber escrito 25 álbumes mientras estaba en prisión. Aquí es donde la historia da un giro serio e inesperado. Según documentos judiciales recientemente presentados, R. Kelly sufrió una aterradora emergencia médica mientras estaba bajo custodia, un incidente que su equipo legal afirma que fue el resultado directo de la administración inadecuada de medicamentos por parte del personal de la prisión. En la solicitud de emergencia, alegan que el personal de la prisión le administró una dosis adicional de medicación a R. Kelly. Afirman que, debido a esa medicación adicional que le ordenaron tomar y que él tomó, sufrió una sobredosis. Dicen que R. Kelly supuestamente se despertó el 13 de junio sintiéndose débil. Estaba mareado y empezó a ver manchas negras. Se levantó, se cayó, gateó hasta la puerta de su celda y luego perdió el conocimiento. En ese momento, lo colocaron en una camilla y lo llevaron en ambulancia a un hospital cercano. Inicialmente, intentaron llevarlo al hospital asociado con el centro en el que se encuentra, pero ese centro no pudo ayudarlo. Sin embargo, su estado físico y mental parece estar empeorando. Kelly tiene diabetes y ha tenido problemas de salud, entre ellos coágulos de sangre en las piernas, que, según él, casi le matan. Al parecer, R. Kelly llevaba meses pidiendo atención médica por una pierna hinchada. Su equipo legal afirma que, una vez que fue trasladado al hospital por la sobredosis, mencionó la pierna hinchada. Afirman que los médicos la examinaron y encontraron coágulos de sangre en la pierna derecha, supuestamente en la izquierda y en los pulmones. El equipo legal de R. Kelly afirma que le dijeron que debía permanecer en el hospital durante 7 días para ser operado, seguidos de 2 semanas más para recibir cuidados adicionales. Sin embargo, su equipo legal alega que, una vez que se contactó con la prisión, R. Kelly fue sacado contra su voluntad por los guardias de la prisión y no se le permitió recibir tratamiento. Afirman que esto podría matarlo debido a los coágulos de sangre y a la atención que, según ellos, no está recibiendo. Y aunque la sobredosis planteó serias preguntas, son las voces desde dentro de la prisión, especialmente la de un compañero de celda, las que están destapando todo el asunto. Su antiguo compañero de celda tiene historias que llevan toda esta situación a otro nivel. Compañero de celda desvela secretos de la industria. Lo que estamos a punto de contaros es algo realmente impactante. Se trata del testimonio explosivo del antiguo compañero de celda de Kelly, secretos de la industria que supuestamente llegan hasta lo más alto del mundo de la música, y revelaciones sobre lo que realmente ocurre cuando alguien que sabe demasiado se convierte en un problema para gente muy poderosa. Bueno, de camino al hospital, su equipo afirma que alguien en la ambulancia fue escuchado diciendo: «Esto va a abrir una nueva caja de Pandora». El equipo legal de R. Kelly alega que, una vez que llegó al hospital, se reveló que le habían administrado una dosis excesiva de medicación. La principal fuente de gran parte de lo que vamos a analizar proviene de un tipo llamado Ronnie Bow, un ex recluso federal que pasó mucho tiempo encerrado con R. Kelly y que desde entonces ha escrito un libro sobre sus conversaciones. Pero antes de entrar en sus afirmaciones, voy a ser sincero con ustedes. Se trata de acusaciones y testimonios que pintan un panorama de corrupción y conspiración en las más altas esferas. Algunas de estas cosas son controvertidas, otras no pueden verificarse, pero todas deben escucharse porque arrojan luz sobre un sistema que podría ser más corrupto de lo que cualquiera de nosotros jamás hubiera imaginado. Ronnie Bow, cuyo nombre real es Ronnie Bow Williams, es un exagente federal que se describe a sí mismo como autor y director ejecutivo de Grind Mode Inc. Pero lo que hace que este tipo sea importante para nuestra historia es que pasó mucho tiempo encerrado con R. Kelly en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago. Y según Bow, las conversaciones que mantuvo con Kelly revelaron algunas verdades impactantes sobre la industria musical y lo que realmente sucedió y llevó a la caída de Kelly. Sí, nunca fuimos compañeros de celda. Estuvimos en la misma unidad durante un tiempo, pero yo llegué al 1950 de Chicago el 24 de junio de 2019. Y creo que él llegó en julio o agosto. Fue como un mes o 2, no más de 3 meses después de mi llegada. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Bow afirma que él fue fundamental para que Kelly fuera trasladado de custodia protectora a la población general. Así que, tío, vamos a por ello. Y grité a todo el mundo
traed a Kells aquí. Entonces le pasaron el mensaje y Kells, desde allí, presentó una petición, le pidió a su abogado que presentara los papeles y lo sacara de allí. Quería estar con el resto de reclusos. Según Bowe, él ya había establecido relaciones con los líderes de diferentes organizaciones de la prisión, los Gangster Disciples, los Latin Kings, los Blackstones, y todos estaban de acuerdo en que Kelly debía ser admitido en la población general. Esto es significativo porque significa que algunos de los tipos más poderosos del sistema federal respondieron por la seguridad de Kelly y le dieron protección. Pero lo realmente interesante es lo que Bowe afirma que Kelly le contó durante sus conversaciones. Y no se trata de simples anécdotas de la cárcel, sino de acusaciones sobre conspiraciones en la industria, catálogos musicales robados y persecuciones sistemáticas por parte de fuerzas muy poderosas. Una de las afirmaciones más explosivas de Bowe es la relativa al catálogo musical de Kelly. En una de tus entrevistas dijiste que le preguntaste a R. Kelly, o que él te dijo que era $1.200 millones y que había descubierto que su catálogo valía $1.200 millones y que, una vez que empezó a intentar averiguar cómo podía conseguir, ya sabes, los pagos por eso o lo que fuera, fue cuando dijo que las cosas se le complicaron. Según Bowe, Kelly descubrió que su catálogo musical valía $1.200 millones, lo que técnicamente lo hacía más rico que Jay-Z en ese momento. Pero aquí viene lo más alucinante. A pesar del enorme valor de su catálogo, Kelly tenía problemas económicos y tenía que estar constantemente de gira solo para poder pagar las facturas. Y tío, un catálogo valorado en $1.200 millones, así que, técnicamente, lo publicaron. Lo anunciaron como multimillonario antes de anunciar a Jay-Z como multimillonario. Y cuando se dio cuenta de eso, pensó, joder, ahora soy tan grande como Mike. Y aunque parezca increíble, no ganaba dinero a menos que saliera de gira y diera conciertos. Tenía que dar conciertos y salir de gira para sobrevivir. Esto plantea algunas preguntas serias sobre quién controlaba el dinero de Kelly y por qué alguien con un catálogo valorado en $1.000 millones vivía al día. Según la versión de Bowe, cuando Kelly empezó a investigar dónde iba su dinero y a reclamar lo que era suyo por derecho, fue cuando los problemas legales empezaron a ponerse realmente calientes. Pero quizá las acusaciones más controvertidas son las que involucran a Jay-Z. Según el relato de Bowe sobre sus conversaciones con Kelly, hay una larga historia de rivalidad entre estas dos superestrellas que va mucho más allá de sus disputas comerciales publicitadas. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, ya sabes, cómo eso no sucedió, porque Pac falleció. R. Kelly entró en detalles sobre cómo él y Jay terminaron trabajando juntos y haciendo The Best of Both Worlds. Me lo has preguntado en el momento perfecto, porque ahí es donde empieza todo. Verás, Jay-Z sabía que Pac y R. Kelly iban a hacer Best of Both Worlds juntos. La historia que cuenta Bowe es que, en un principio, Kelly iba a hacer Best of Both Worlds con Tupac, pero, tras la muerte de Pac, Jay-Z ocupó su lugar. Según Bowe, Jay-Z vio esto como una oportunidad para elevarse al nivel de Biggie y Pac, pero al parecer, la colaboración no salió como Jay-Z quería. Y entonces esas emociones negativas que Jay tenía, celos o como quieras llamarlo, jodieron la gira porque, ya sabes, R. Kelly dijo que básicamente cuando fueron al Madison Square Garden ese mismo día, estaba recibiendo amenazas de muerte al azar y cosas así. Según la versión de Bowe sobre la historia de Kelly, este estaba recibiendo amenazas de muerte antes de su concierto en el Madison Square Garden y, cuando subió al escenario, vio a gente entre el público haciendo gestos amenazantes. Kelly creyó que Jay-Z estaba detrás de esas amenazas y se bajó del escenario, lo que llevó a la gente de Jay-Z a rociar con spray pimienta a Kelly. Pero las acusaciones van aún más allá. Bowe afirma que Kelly creía que Jay-Z había financiado el documental Surviving R. Kelly a través de su exnovia, Dream Hampton, que era la productora ejecutiva. Dream Hampton es la productora ejecutiva de Surviving R. Kelly. Sabes que es su proyecto y que es la exnovia de Jay-Z y, ya sabes, él financió la mayoría, si no todos, sus proyectos. Si esto es cierto, significaría que uno de los personajes más poderosos de la industria musical financió deliberadamente un documental diseñado para destruir la carrera y la reputación de Kelly. Sin embargo, las acusaciones de Bowe no se limitan a Jay-Z. Afirma que existe un esfuerzo sistemático por incluir en una lista negra a los artistas que no siguen la agenda de la industria. Siento que R. Kelly acabó en la lista negra. Siento que yo estoy en la lista negra. Siento que muchos otros artistas, que probablemente tienen mucho más talento que la mayoría de los artistas que escuchamos en la industria, están en la lista negra. Bowe describe su propia experiencia al ser bloqueado en las principales plataformas y afirma
que cuando intentó concertar una entrevista con The Breakfast Club, me dijeron que iHeart no me lo permitiría debido a la publicidad que rodeaba mi nombre. Sugiere que figuras poderosas como Jay-Z tienen los contactos necesarios para incluir a artistas en listas negras e impedirles aparecer en los medios de comunicación convencionales. Esto dibuja un panorama de una industria en la que el talento no es suficiente, en la que seguir ciertas reglas y mostrar lealtad a ciertas personas determina quién triunfa y quién se hunde. Mientras Kelly estaba encerrado, se enfrentó a un peligro real. En 2020, mientras se encontraba en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, Kelly fue atacado por otro recluso. El tipo que lo atacó era Jeremiah Shane Farmer, un miembro de los Latin Kings que cumple cadena perpetua. Pero según Bo, este ataque fue más allá de lo que parecía. Pero justo en medio de todo eso, durante 3 días seguidos, unos cabrones se presentaron allí para protestar en nombre de R. Kelly. En la cárcel federal hay una norma que dice que, si hay protestas alrededor del edificio, hay que imponer un cierre de emergencia. Bo explica que los seguidores de Kelly habían estado protestando fuera de la prisión durante 3 días seguidos, lo que provocó cierres que impidieron a los reclusos utilizar los teléfonos u obtener otros privilegios. Esto creó una gran frustración entre la población reclusa, que culpó a Kelly de las interrupciones. Pero Bo también menciona que Farmer afirmó más tarde en los medios de comunicación que el gobierno le obligó a hacerlo. Esto plantea algunas preguntas inquietantes sobre si el ataque fue orquestado por las autoridades en lugar de ser un acto aleatorio de violencia entre reclusos. Lo que hace que el relato de Bo sea especialmente convincente es que no se limita a hacer estas afirmaciones sin fundamento. Ha escrito un libro sobre sus experiencias y ha presentado demandas contra agentes federales, entre ellas una contra el agente de la DEA, Timothy P. Gray, en la que ganó un acuerdo extrajudicial. Esto le da cierta credibilidad como persona que ha desafiado con éxito a las autoridades federales en los tribunales. Bo también describe a Kelly como alguien que se negó a comprometer sus principios, incluso cuando podría haberle ayudado en su carrera. Porque de donde venimos, tío, tanto si estás en una banda como si no, vivimos según ciertos principios y códigos. Y en esa industria hay mucha mierda que sale mal. Cuando hablas de vender tu alma y toda esa mierda realmente sale mal. ¿Sabes a qué me refiero? Tienes a este ejecutivo rico y maricón en la industria y él podría joderte la carrera. Podría querer jugar con tus pelotas o algo así. Podría querer jugar con tu culo o algo así. Porque de donde venimos es como, ¿qué? Y ese era el tipo de negro que era R. Kelly. R. Kelly le dijo a Quincy Jones, «Tío, por el Dios al que sirvo, no puedo hacer eso, colega». Según Bo, Kelly rechazó las insinuaciones sexuales de figuras poderosas de la industria como Quincy Jones, lo que pudo haber limitado sus oportunidades y haberle granjeado enemigos en una industria en la que, supuestamente, se espera que se hagan ese tipo de concesiones. La imagen que se desprende de las revelaciones de estos compañeros de celda es la de una industria basada en la corrupción, en la que se controla a los artistas mediante el chantaje, la manipulación financiera y, cuando es necesario, la persecución legal. Pero si estas acusaciones son ciertas, solo son la punta del iceberg. La cuestión no es solo lo que le pasó a R. Kelly en la cárcel, sino si lo que le pasó forma parte de un patrón más amplio de silenciamiento de personas que saben demasiado sobre cómo funciona realmente la industria del entretenimiento a puerta cerrada. Pero para entender realmente por qué R. Kelly se convirtió en un objetivo tan importante, tanto dentro como fuera del sistema, tenemos que retroceder en el tiempo y ver cómo empezó todo esto. ¿Cómo acabó R. Kelly entre rejas? Vale, seamos sinceros desde el principio. Para entender lo que realmente está pasando con Kelly en la cárcel, tenemos que remontarnos a cómo empezó todo este lío. Verás, las acusaciones contra Kelly no son nada nuevo. Este drama se viene gestando desde hace mucho tiempo. En 1994, cuando Kelly tenía 27 años, se casó con Aaliyah, de 15 años, en una ceremonia secreta en Chicago. Eso ya es muy sospechoso, pero aún hay más. Tuvieron que falsificar su documento de identidad para que pareciera que tenía 18 años, pero sus padres lo descubrieron y lo anularon en 1995. Más tarde, se supo que alguien testificó en el juicio que la agente de Kelly pagó $500 para conseguir un documento de identidad falso para la niña, probablemente porque pensaban que podría estar embarazada. Pero eso solo fue el principio de todo este lío. A lo largo de los últimos años de la década de los 90 y principios de los 2000, empezaron a aparecer mujeres enfurecidas, como Tiffany Hawkins, Tracy Sampson y otras, que afirmaban que Kelly había hecho cosas inapropiadas con menores y que el tipo pagaba con cheques a diestro y siniestro para que se callaran. El patrón era más claro que el agua.
pero el dinero y la fama de Kelly eran como un escudo que lo protegía de cualquier consecuencia real. La primera vez que la ley intentó realmente atrapar a Kelly fue en 2002. Lo acusaron de 21 cargos de pornografía infantil después de que saliera a la luz un vídeo desagradable en el que se le veía haciendo cosas indescriptibles a lo que parecía una niña de 14 años. Ahora pensarías que con pruebas como esas se acabó el juego, ¿verdad? Pues no. En 2008, Kelly fue absuelto de los 21 cargos. La presunta víctima y su familia no testificaron, y el jurado no pudo estar 100% seguro de que la niña del vídeo fuera menor de edad. Durante más de una década después de eso, Kelly se movía como si fuera intocable. Seguía haciendo música, seguía de gira, seguía viviendo como un rey. Pero bajo todo eso, periodistas de investigación como Jim DeRogatis estaban construyendo un caso que acabaría derrumbando todo el castillo de naipes. El juego cambió realmente en 2017, cuando BuzzFeed publicó una noticia explosiva en la que afirmaba que Kelly dirigía una especie de secta sexual, en la que mantenía encerradas a mujeres y controlaba todos los aspectos de sus vidas. El reportaje decía que Kelly les quitaba los teléfonos, les impedía hablar con sus familias y básicamente las trataba como prisioneras. Fue entonces cuando comenzó el movimiento número Mute R. Kelly, con gente pidiendo el boicot de su música. Pero el golpe definitivo llegó en 2019 con el documental Surviving R. Kelly, emitido en Lifetime. En él aparecían mujeres enfurecidas, entre ellas la exmujer de Kelly, Andrea, y chicas como Geronda Pace, todas ellas hablando del abuso físico, sexual y mental que, según ellas, habían sufrido. El documental fue tan impactante que RCA Records decidió prescindir de Kelly, y artistas como Lady Gaga y Celine Dion empezaron a eliminar sus colaboraciones con él de las plataformas de streaming. A los pocos meses de la emisión del documental, las paredes comenzaron a cerrarse rápidamente. En febrero de 2019, el condado de Cook imputó a Kelly 10 cargos de abuso sexual agravado contra 4 mujeres, 3 de ellas menores de entre 13 y 16 años. Pero los cargos estatales solo fueron el aperitivo. En julio de 2019, los federales dieron el golpe definitivo con 18 cargos federales que incluían explotación sexual infantil, pornografía infantil, tráfico sexual, secuestro, trabajo forzoso, extorsión y obstrucción a la justicia. Arrestaron a Kelly y lo mantuvieron sin fianza, alegando que era un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. Los casos federales fueron devastadores. En septiembre de 2021, tras un juicio de 6 semanas en Brooklyn, un jurado federal declaró a Kelly culpable de los 9 cargos, 1 de crimen organizado y 8 de violación de la ley Mann. La fiscalía describió a Kelly como el líder de una organización criminal durante casi 3 décadas. Afirmaron que Kelly contaba con managers, guardaespaldas y asistentes que le ayudaban a reclutar y abusar de niñas, niños y mujeres durante décadas. 11 víctimas, entre ellas Aliyah, acudieron al tribunal y testificaron sobre todo tipo de abusos sexuales, físicos y psicológicos, la mayoría de los cuales se produjeron cuando aún eran menores. Hablaron de las reglas de Kelly, llamarle papá, no poder moverse libremente, ni siquiera mirar a otros hombres. Si se rompían las reglas, se castigaba con palizas y se obligaba a realizar actos sexuales, algunos de los cuales él grababa. El 29 de junio de 2022, la jueza Ann Donnelly condenó a Kelly a 30 años de prisión, afirmando que sus actos demostraban violencia, crueldad y control, y que había utilizado su fama para aprovecharse de personas vulnerables. 7 supervivientes se levantaron en el tribunal y contaron cómo este hombre había destruido sus vidas, mientras Kelly permanecía sentado sin mostrar ningún remordimiento. Pero el castigo aún no había terminado. En septiembre de 2022, un jurado federal de Chicago declaró a Kelly culpable de 6 de los 13 cargos que se le imputaban, 3 por producción de pornografía infantil y 3 por inducir a menores a mantener relaciones sexuales. Este juicio se centró en unos vídeos en los que se veía a Kelly abusando de su ahijada de 14 años, a la que llamaron Jane, en el tribunal. La propia Jane testificó, confirmando que ella era la niña de esos vídeos, y diciendo que Kelly abusó de ella cientos de veces antes de que cumpliera los 18 años. En febrero de 2023, el juez, Harry Leinenweber, condenó a Kelly a otros 20 años, 19 de los cuales se cumplirán al mismo tiempo que la sentencia de Nueva York y un año adicional, lo que eleva el total a 31 años. El hombre que solía rockear los escenarios de todo el mundo y vivir en mansiones, ahora lucha por su vida bajo un tipo de foco completamente diferente,
Uno en el que agentes federales, bandas supremacistas blancas y poderosos empresarios del sector parecen tener interés en asegurarse de que permanezca en silencio para siempre. Según las últimas informaciones, Kelly permanece en régimen de aislamiento en la prisión federal FCI Butner Medium IMA sin que se haya informado de ninguna resolución a su moción de emergencia. Estaba prevista una audiencia para el 20 de junio de 2025 ante la juez federal Martha Pacold, pero parece que la atención se centra en si el Tribunal de Chicago tiene jurisdicción sobre las reclamaciones de Kelly, dado que está encarcelado en Carolina del Norte. Kelly no saldrá en libertad hasta diciembre de 2045, cuando tendrá 78 años, si es que sobrevive hasta entonces. Dadas las acusaciones sobre amenazas contra su vida y el deterioro de su salud, es un sí muy grande. La pregunta que queda es si alguna vez sabremos toda la verdad sobre lo que realmente ocurrió con R. Kelly en la cárcel, con poderosas fuerzas que supuestamente trabajan para mantenerlo callado, y con el propio Kelly enfrentándose a lo que podría ser una cadena perpetua. Los secretos que afirma conocer podrían morir con él. El rey del R&B puede haber caído en desgracia, pero las ondas expansivas de su caída siguen resonando en los pasillos del poder, y es posible que sigan haciéndolo durante años. Ya no se trata solo de la historia de un hombre, sino de un sistema que supuestamente se aprovecha de aquellos que saben demasiado, y de lo que ocurre cuando las calles se encuentran con los más altos niveles de corrupción del gobierno y la industria. ¿Te ha gustado el vídeo? Echa un vistazo a otros similares haciendo clic en los vídeos sugeridos en tu pantalla.